Marengo, Duendecillo, 1800 metros la distancia de este premio Lastri. Esta carrera fue desdoblada del handicap, que en principio era solamente la cuarta, pero al haber muchos participantes, con buen criterio, se hicieron dos carreras en vez de una, dos, para no dejar sin participar en muchos. Se da la salida a la séptima carrera, la última de la jornada de hoy. Premio Lastri, 1800 metros con 12 participantes en pista, buscando esos 4.500 euros que hay para el ganador. Por dentro se pone al frente el número 5 de Minolto. Por el exterior vemos al favorito. Figueiras se pone a primero el número 8 Figueiras, segundo Minolto. A la par con él viene Marengo. Por el exterior, un poquito distraído, va galopando el número 10 de Ahora No, fuera el lote, galopando por todos los carriles exteriores. Hoy no hay lluvia, hoy no hay carriles pesados. Continúa al frente el número 8 de Figueiras, segundo Minolto, tercero Marengo. Cuarta plaza hemos situado al número 9 de Sueva, junto a él se pone Charlito, a su lado el número 2 de Duendecillo, y más atrás en las últimas posiciones vemos galopando al número 3 de Novgorod, uno de los principales candidatos. Entra en la curva del Pardo, no hay alteración en el recorrido. Al frente continúa el número 8 de Figueiras, primero el número 8 de Figueiras, segunda posición para el número 5 de Minolto. En tercer lugar el favorito, el número 1 Marengo, con la chaquetilla roja y la gorra amarilla. Cuarta posición para Duendecillo, que le toma la grupa a Marengo. Evan 1 y 2, principales candidatos. Marengo, Duendecillo, por los polos intenta aguantar lo que puede Figueiras, intenta rematar Minolto, se quedan atrás, pasa al frente Duendecillo. Primera posición para el número 2 de Duendecillo. De pelea la carrera el número 1 de Marengo. Se unen a la lucha Sueva y Ahora No. Aguanta Duendecillo, últimos 100 metros, se va por la victoria, la va a conseguir, va a ganar y gana el número 2 Duendecillo. Para la segunda, tercera y cuarta plaza habrá fotografía entre el número 8 de Figueiras, el número 9 de Sueva y el número 10 de Ahora No. Nos ha parecido que segundo pudo ser el número 9 de Sueva, pero esperaremos un poquito que las imágenes nos aclaren más, porque para la segunda, tercera y cuarta posición la llegada ha sido muy apretada, muy disputada, y no queremos aventurarnos, no les queremos engañar. Si ganó, es claro, el número 2 Duendecillo. Volvió a encontrar Duende, consiguió la cuarta victoria de su historial en 19 carreras. Triunfo para el jockey Efraín Arguinzones, la cuadra Bobby y el preparador Alberto Carrasco. Efectivamente gana el número 2 Duendecillo, segundo el número 9 Sueva, tercero el número 8 Figueiras, cuarto el número 10 Ahora No. 2, 9, 8, 10. Tenemos la repetición, carrera muy animada y una recta muy entretenida. Figueiras, que fue punteando, aguantó, parecía que Marengo se hacía con ella, aguantó Figueiras, pasó al frente de Duendecillo, de atrás hacia adelante vino con potencia Sueva, y también se apuntó a última hora, Ahora No. Pero el triunfo incontestable fue a caer de manos del número 2 Duendecillo, con Efraín Arguinzones. Tenemos a Duendecillo, triunfador de esta séptima y última carrera, y tenemos en el momento en el que sobrepasa a los rivales, puede con ellos, se va en solitario, nadie le sigue. Finalmente es 2-9-8-10, repetimos 2-9-8-10, Duendecillo, Sueva, Figueiras y Ahora No, los 4 primeros puestos de esta séptima y última carrera de la jornada de hoy, jornada grande. Efraín Arguinzones dedicando el triunfo a los espectadores, santiguándose y regresando ahora ya hacia el recinto de balanzas, victorioso, ganador. Este es el orden provisional de llegada de la séptima carrera, premio Lastri. Ganó el número 2, un Duendecillo, con Efraín Arguinzones.
segunda plaza para el número 9, Sueva y la monta de Jeremy Croteviel. En tercer lugar el número 8, Figueiras con Jaime Gelaber, siendo cuarto el 10, Ahora No, y la monta de Václav Janacek. Y con el orden provisional de